Imagina un lugar donde todo el conocimiento del mundo antiguo estuviera al alcance de tus manos. Un sitio donde los secretos de los cielos, la tierra e incluso del alma humana se reunían en un solo espacio. Ahora, imagina que ese lugar, junto con sus insondables misterios, se desvanece en las llamas del olvido. ¿Qué secretos se perdieron cuando la biblioteca de Alejandría ardió? ¿Qué habría sido del mundo si hubieran sobrevivido? Esta es la historia del mayor tesoro intelectual que la humanidad jamás volvió a encontrar. Conozcamos esta fascinante historia y no olvides que puedes apoyarme con una suscripción, con un me gusta y compartiendo. En los albores del siglo III a.C., cuando el mundo conocido aún era joven y las civilizaciones luchaban por consolidar su poder, una ciudad comenzaba a brillar con un resplandor especial. Alejandría, la joya de Egipto, fundada por Alejandro Magno. Bajo el cielo cálido del Mediterráneo, Alejandría emergió como un puerto de riquezas, pero no solo en el sentido material. Pronto se convertiría en el epicentro de un poder mucho más duradero, el conocimiento. Tras la muerte de Alejandro, los generales de su vasto imperio se repartieron sus territorios y fue Ptolomeo I, uno de sus más cercanos compañeros de armas, quien heredó Egipto. Ptolomeo no solo deseaba gobernar un reino poderoso, tenía la ambición de crear un legado que trascendiera los confines de su vida mortal. Bajo su visión y la de su hijo Ptolomeo II, la Biblioteca de Alejandría comenzó a tomar forma, no como un simple edificio, sino como un símbolo del saber de la humanidad. La biblioteca, parte del enorme complejo conocido como el Museo de Alejandría, fue concebida como un lugar donde el conocimiento del mundo antiguo se reuniría, preservaría y multiplicaría. A su alrededor, las mejores mentes de la época, filósofos, matemáticos, astrónomos, poetas y científicos serían bienvenidos para estudiar, debatir y crear. Su misión no era solo preservar el conocimiento, sino ampliarlo. Los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría eran inspeccionados minuciosamente. Toda obra escrita que se encontrara a bordo era confiscada, copiada por expertos escribas, y el original se añadía a los estantes de la biblioteca. Los ptolomeos no tenían reparos en adquirir el conocimiento por cualquier medio. A cambio de los manuscritos, los capitanes recibían copias de vuelta. Así, la colección de textos creció a una velocidad impresionante. Se dice que albergaba cientos de miles de rollos, aunque los números exactos varían según las fuentes. Lo que es innegable es que su tamaño y contenido superaban todo lo que había existido hasta ese momento. Pero más que un simple archivo de libros y pergaminos, la Biblioteca de Alejandría era un lugar donde el saber adquiría vida propia. En sus pasillos se cruzaban los más grandes pensadores de la antigüedad. Euclides, considerado el padre de la geometría, enseñaba allí. Eratóstenes, director de la biblioteca, fue el primero en calcular con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra. Herófilo, uno de los primeros anatomistas, realizaba sus estudios pioneros en medicina. Era un lugar donde se rompían las fronteras del conocimiento. A lo largo de los años, la biblioteca no solo se consolidó como un centro de estudios, sino también como un símbolo de la ambición humana por comprender el universo. Desde las ideas más abstractas de la filosofía hasta los más intrincados problemas matemáticos, todo lo que podía saberse estaba representado en sus estanterías y en la mente de aquellos que la habitaban. Una de las características más sorprendentes de la Biblioteca de Alejandría era su carácter cosmopolita. Alejandría misma era un crisol de culturas. Griegos, egipcios, judíos, persas y romanos convivían en sus calles, y esa diversidad se reflejaba en la biblioteca.
Textos griegos clásicos se almacenaban junto a tratados egipcios y obras de sabiduría babilónica. Los traductores trabajaban incansablemente para trasladar estas ideas de un idioma a otro, facilitando la difusión del conocimiento más allá de las fronteras culturales y lingüísticas. Incluso se encargó la traducción de textos sagrados y religiosos. El más famoso de estos proyectos fue la traducción de la Biblia hebrea al griego, lo que resultó en la Septuaginta, un texto que influiría profundamente en la historia del cristianismo y la cultura occidental. La Biblioteca de Alejandría no solo recopilaba lo que ya existía, sino que también buscaba crear puentes entre civilizaciones, fomentando el entendimiento mutuo a través del saber. Sin embargo, esta búsqueda del conocimiento no estuvo exenta de desafíos. La competencia por el saber también implicaba tensiones políticas. Ptolomeo III, uno de los gobernantes que siguió a los fundadores, llegó a confiscar valiosas obras de Atenas y otros centros de saber, intensificando las tensiones con el mundo helénico. El ansia de convertir Alejandría en el centro del mundo intelectual era tal que no se escatimaban esfuerzos ni, en ocasiones, métodos cuestionables. La biblioteca también simbolizaba el poder de Egipto como un centro cultural. Mientras Roma crecía en influencia militar, Alejandría intentaba imponerse como la capital intelectual del mundo antiguo. Era una batalla entre las armas y las ideas, y durante siglos, Alejandría fue la ganadora en el ámbito del conocimiento. El resplandor de la Biblioteca de Alejandría atrajo a sabios y estudiantes de todo el mundo conocido. Viajar a sus puertas era considerado un privilegio, un honor que solo unos pocos afortunados podían permitirse. Los estudiosos que pasaban por sus salas no solo se nutrían del conocimiento almacenado allí, sino que también dejaban su propia huella. Era un lugar de intercambio constante, donde los pensamientos se transformaban y evolucionaban a medida que nuevas mentes se encontraban con antiguas ideas. Sin embargo, como todo lo grandioso en la historia, la Biblioteca de Alejandría estaba destinada a enfrentar desafíos. La misma ambición que la había llevado a ser el faro de sabiduría del mundo antiguo, también la exponía a grandes riesgos. Mientras Alejandría se mantenía como un centro de poder, la biblioteca prosperaba. Pero con el paso del tiempo, la política, la guerra y la expansión de imperios amenazaron con destruir lo que los Ptolomeos habían construido con tanto esmero. El esplendor de la biblioteca era tan brillante como frágil, y mientras su influencia crecía, también lo hacía el peligro que acechaba en las sombras. Lo que vendría después marcaría el principio de un declive que la historia nunca olvidaría. Pero en este momento, la Biblioteca de Alejandría era el centro del universo del conocimiento, un faro en medio de un mundo que todavía intentaba comprenderse a sí mismo. A medida que la Biblioteca de Alejandría crecía en fama y estatura, su interior se convertía en un tesoro insondable de conocimiento. Lo que al principio fue un ambicioso proyecto para recopilar los saberes del mundo, pronto se transformó en algo mucho más complejo, más misterioso y quizás más peligroso de lo que los Ptolomeos imaginaron. Dentro de esos vastos pasillos y estanterías de papiros y pergaminos, se escondían secretos que habrían cambiado para siempre el curso de la humanidad. Los rumores sobre el contenido de la biblioteca se extendían mucho más allá de las fronteras de Egipto. Se decía que contenía escritos que desafiaban el entendimiento humano, textos que recogían conocimientos de civilizaciones perdidas y misteriosas, tratados que conectaban las estrellas con el destino de los hombres. Uno de los aspectos más intrigantes era la vasta colección de textos científicos que abarrotaban las estanterías de la biblioteca. Eratóstenes, uno de sus más célebres directores, calculó con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra mucho antes de que la humanidad
pudiera siquiera soñar con circunnavegar el globo. Ptolomeo, otro gran erudito que trabajó en Alejandría, recopiló mapas celestes y terrestres que serían utilizados durante siglos, incluso después de que sus teorías fueran desafiadas por astrónomos como Copérnico. ¿Qué otros descubrimientos podrían haber estado allí, ocultos entre rollos de pergamino? Imagina un mundo donde la humanidad hubiera podido aprender de los errores y aciertos de aquellos que vinieron antes. Los antiguos egipcios habían desarrollado un conocimiento impresionante sobre medicina y matemáticas. Los babilonios habían trazado las estrellas en el cielo con una precisión sorprendente. Los griegos, bajo la tutela de figuras como Aristóteles, habían comenzado a comprender los principios de la filosofía natural. Todo ese conocimiento estaba almacenado en la biblioteca de Alejandría y más aún, se complementaba con las enseñanzas de otras culturas como la persa, la india y la mesopotámica. Pero había más que ciencia y filosofía. Uno de los secretos más oscuros de la biblioteca eran los textos esotéricos, aquellos que trataban sobre el destino, la magia y los misterios del universo que la razón no podía explicar. Existen historias de pergaminos perdidos, escondidos en lo más profundo de los archivos, que hablaban de conocimientos prohibidos, fórmulas para prolongar la vida, para controlar los elementos, para leer el futuro. No eran pocos los que susurraban sobre los grimorios antiguos que se habrían refugiado entre las paredes de la biblioteca. ¿Acaso algunos de estos textos habían sido rescatados de Atlántida, ese continente perdido del cual Platón habló en sus diálogos? ¿Habrían hallado los ptolomeos escritos de culturas aún más antiguas que la egipcia, de tiempos anteriores a la memoria misma de los humanos? Las leyendas sobre estos textos prohibidos son innumerables. Algunos afirmaban que la biblioteca de Alejandría contenía tratados de alquimia avanzados, escritos que podrían haber permitido a sus lectores transformar el plomo en oro o incluso encontrar el elixir de la inmortalidad. Se decía que el mismísimo Hermes Trismegisto, el mítico dios hombre considerado el padre de la alquimia y el ocultismo, había dejado fragmentos de su sabiduría en los estantes de la biblioteca. Estos textos, según los rumores, solo eran accesibles a los eruditos más selectos y a aquellos con influencias políticas dentro de Alejandría. Además de los misterios de la Tierra, la biblioteca poseía un vasto conocimiento astronómico. Los astrónomos de Alejandría, como Aristarco, ya habían comenzado a intuir la naturaleza heliocéntrica del sistema solar mucho antes de que Copérnico lo popularizara siglos más tarde. Pero, ¿qué otras observaciones habrían realizado esos astrónomos? Se decía que algunos de ellos habían registrado eventos inexplicables en los cielos, luces y fenómenos que hoy podríamos calificar de extraterrestres. Aunque no hay pruebas concretas, algunos estudiosos creen que los antiguos egipcios tenían acceso a conocimientos astronómicos que provenían de culturas aún más antiguas, o quizás de visitantes de más allá de las estrellas. Entre los objetos más enigmáticos de la biblioteca, algunos sugieren que podría haber estado custodiando mapas de tierras desconocidas. Antiguos navegantes y exploradores habrían compartido sus descubrimientos en los márgenes del mundo conocido, regiones lejanas de Asia, las costas misteriosas de África y posiblemente los primeros rumores sobre tierras al otro lado del Atlántico. Uno de los más intrigantes mapas era el famoso mapa de Ptolomeo, un documento que describía el mundo conocido con precisión, pero también especulaba sobre regiones que los eruditos de su tiempo no podían ni siquiera comprender. ¿Y si esos textos contenían las claves para descubrir continentes mucho antes de que la era de los descubrimientos europeos comenzara? Pero no todos los secretos eran físicos.
La Biblioteca de Alejandría también era el hogar de textos filosóficos que planteaban profundas cuestiones sobre la naturaleza de la realidad y la existencia. En aquellos días, la distinción entre ciencia, religión y magia era borrosa, y muchos eruditos creían que el conocimiento absoluto de la naturaleza podía llevar al ser humano a un estado divino. Textos de filósofos como Pitágoras, quien creía que los números eran la clave del cosmos, y Platón, con su teoría de las formas, llenaban los estantes de la biblioteca, desafiando a los estudiosos a buscar las verdades más profundas sobre el universo y el lugar del hombre en él. Los escritos de antiguos filósofos chinos, como Confucio y Lao Tse, también habrían encontrado su lugar en Alejandría, alimentando las mentes de aquellos que buscaban entender los grandes misterios de la vida desde una perspectiva global. La idea de un conocimiento universal, uno que conectara a todas las culturas y civilizaciones, era uno de los grandes objetivos no escritos de la biblioteca. El poder de la Biblioteca de Alejandría no radicaba únicamente en la cantidad de textos que albergaba, sino en la posibilidad de cruzar fronteras del conocimiento que nunca antes se habían imaginado. Con un alcance que iba más allá de cualquier otra institución del mundo antiguo, ofrecía una ventana hacia un universo de saber que estaba, en muchos sentidos, por delante de su tiempo. Pero con tanto conocimiento acumulado y con tanto poder oculto entre sus estantes, la biblioteca no solo se convirtió en un faro de luz, sino también en un objetivo de aquellos que temían su potencial. Y como todo lo que brilla con demasiada intensidad, su luz pronto atrajo la oscuridad. La Biblioteca de Alejandría, el faro más brillante del conocimiento humano, estaba destinada a enfrentarse a una verdad tan vieja como el tiempo. Todo lo que nace, tarde o temprano, encuentra su fin. Pero, ¿quién habría imaginado que un lugar tan venerado, una institución tan crucial para la humanidad, podría desaparecer en la bruma de la historia? Mientras el resplandor de sus vastos saberes iluminaba a generaciones, la sombra de la destrucción se cernía lenta pero inexorablemente sobre ella. A lo largo de su historia, la biblioteca enfrentó múltiples amenazas. El primer gran golpe llegó con la propia inestabilidad política del imperio egipcio. Los Ptolomeos, quienes habían erigido esta maravilla, no siempre pudieron mantener su poder de manera firme. A medida que su control sobre Egipto se debilitaba, también lo hacía su protección sobre la biblioteca. La guerra, el conflicto y la envidia de otros imperios pronto pondrían en riesgo todo lo que la biblioteca representaba. Se cree que la primera gran tragedia ocurrió en el año 48 a.C., cuando Roma y Egipto, dos de las potencias más influyentes del mundo antiguo, se enfrentaron. Julio César, el gran general romano, llegó a Egipto en medio de una guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Durante el conflicto, la flota de César fue atrapada en el puerto de Alejandría y para evitar que cayera en manos enemigas, ordenó incendiarla. Las llamas se extendieron rápidamente y aunque su objetivo eran los barcos, el fuego no se detuvo allí. Parte de la ciudad, incluyendo los edificios cercanos al puerto, fue devorada por las llamas y se dice que miles de rollos de la Biblioteca de Alejandría se perdieron en ese fatídico incendio. Imagina las escenas: el puerto envuelto en llamas, el crepitar del fuego devorando los valiosos pergaminos, mientras los ciudadanos de Alejandría miraban impotentes cómo siglos de saber desaparecían en una nube de humo y cenizas. Textos irreemplazables, obras que nunca volverían a ser leídas, ideas que jamás influenciarían el pensamiento de las generaciones futuras. Todo se desvanecía en cuestión de horas. Sin embargo, aunque este incendio marcó un grave golpe, la biblioteca no desapareció por completo. Se cree que las llamas no destruyeron la totalidad de su contenido.
Durante algún tiempo, los eruditos continuaron frecuentando sus salas y aún quedaban grandes colecciones de textos en sus estantes. Pero el destino ya había puesto en marcha un ciclo de decadencia que sería imparable. Con el paso de los años, Alejandría dejó de ser el centro cultural y político que alguna vez había sido. Los romanos consolidaron su poder en Egipto y bajo su dominio, el interés en la biblioteca comenzó a decaer. Para los emperadores de Roma, la biblioteca era una reliquia de un pasado glorioso, pero no una prioridad en sus planes de expansión. La ciencia y el conocimiento pasaron a un segundo plano frente a la política, la guerra y la religión. El cristianismo, que comenzaba a consolidarse como la fe dominante en el Imperio Romano, también jugó un papel crucial en la decadencia de la biblioteca. A medida que la Iglesia adquiría más poder, se volvió más hostil hacia las tradiciones paganas y las enseñanzas que contradecían su visión del mundo. Los textos filosóficos y científicos que albergaba la biblioteca, muchos de los cuales provenían de autores griegos y romanos, no siempre concordaban con los preceptos cristianos, y su preservación dejó de ser una prioridad. A principios del siglo IV después de Cristo, bajo el mandato del emperador Teodosio, el paganismo fue oficialmente prohibido. En Alejandría esto resultó en la destrucción de templos paganos y con ellos las instituciones asociadas al saber clásico. Se cuenta que una parte significativa de la biblioteca fue destruida por fanáticos religiosos que consideraban sus textos como herejías que debían ser erradicadas. La Gran Serapeum, un templo que albergaba una colección considerable de libros, fue arrasado por órdenes del obispo Teófilo en el año 391 después de Cristo. En esa violenta destrucción, lo que quedaba de la biblioteca de Alejandría sufrió otro devastador golpe. Los saqueos, las quemas y la indiferencia fueron acabando lentamente con lo que alguna vez fue el mayor centro de conocimiento del mundo. Pero aún así, Alejandría no cayó en el olvido por completo. La ciudad, aún en decadencia, seguía siendo un bastión de la sabiduría, y la biblioteca se mantuvo como un mito viviente, hasta que, en un momento final de fatalidad, llegó el golpe definitivo. En el año 642 después de Cristo, cuando las fuerzas islámicas bajo el califa Omar conquistaron Egipto, el legado de la biblioteca ya estaba al borde del abismo. Se cuenta que, al enterarse de la existencia de los libros que quedaban en Alejandría, el general Amr ibn al-As consultó al califa sobre qué hacer con ellos. La respuesta del califa Omar se convirtió en leyenda. Si esos libros contienen lo mismo que el Corán, son innecesarios. Si contienen algo diferente, son heréticos. En ambos casos, destrúyanlos. Y así, según la leyenda, las últimas obras de la biblioteca fueron utilizadas como combustible para los baños públicos, ardiendo durante meses. Este relato, aunque históricamente discutido y en parte legendario, ilustra un punto clave. La biblioteca de Alejandría no fue destruida en un solo evento, sino en una serie de catástrofes a lo largo de los siglos. No fue solo el fuego el que la destruyó, sino la acumulación de negligencia, guerra, intolerancia y la inevitable marcha del tiempo. Lo que se perdió en la destrucción de la biblioteca de Alejandría no fue simplemente una colección de libros. Se perdió un sueño, un ideal, un lugar donde el conocimiento no conocía fronteras, donde la cultura griega, egipcia, romana, persa e incluso india y mesopotámica se unían bajo un mismo techo. Se perdió la posibilidad de un progreso que habría llegado mucho antes a la humanidad. Si los textos de la biblioteca hubieran sobrevivido, tal vez la humanidad habría redescubierto la circunferencia de la Tierra siglos antes de que Colón y Magallanes emprendieran sus viajes. Quizás las teorías heliocéntricas habrían sido aceptadas mucho antes, cambiando la historia de la astronomía. Y, sin duda, secretos sobre medicina, filosofía, alquimia y otros campos
habrían transformado el curso del conocimiento. El fin de la Biblioteca de Alejandría dejó una herida que la historia no ha podido sanar. Un faro de luz y sabiduría se apagó y con él una parte irreemplazable del legado humano se perdió para siempre. Si te gustó esta historia, te invito a conocer la historia de Tartaria, una posible tierra llena de misterio y teorías. No olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias.